Pues, Hola a todos, bienvenidos a nuestro programa Al ritmo de Dios. Hoy tenemos una invitada muy especial, una mujer de un pensamiento profundo y un corazón misionero. Ella es misionera consagrada de nuestra fraternidad Verbum Dei. Es doctora en filosofía, ha sido profesora varios años en nuestro instituto y por eso también ha acompañado a varios en este camino de una fe pensada, vivida, rezada, y actualmente es secretaria general de nuestra fraternidad misionera Verbum Dei. Ella es Yolanda Rodríguez. Yolanda, bienvenida y muchas gracias por estar aquí. Hola Adriana, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias. Yolanda, nosotros siempre en este programa estamos muy curiosos por conocer un poco más la historia de nuestros invitados y así. Y tú no podías ser la excepción. Entonces vamos a empezar por ahí, por conocerte. ¿Cómo era Yolanda en su infancia, en su juventud? ¿Qué inquietudes y búsquedas tenía? ¿Qué decidiste estudiar? Cuéntanos un poco. Buena pregunta, ¿eh? Esto pregúntale a mi mamá y a mis hermanos y a, a la gente que me conoció. Bueno, de, de niño, no sé, yo vengo de una familia católica, soy mexicana, de Guadalajara, y vengo de una familia católica, digamos, practicante, ¿no? Entonces, yo creo que siempre mi vida estuvo marcada con la fe, obviamente con la etapa de rebeldía de la adolescencia, pero creo que en general yo creo que Dios estuvo presente en mi vida, ¿no? Inquieta, la más joven la más chica de cuatro hermanos, mi hermano, dos hermanas y yo, entonces, pues en cierta forma, sí debo decir consentida, la más pequeña, ¿no? Eh, bueno, estudié en un colegio siempre con religiosas, tengo varias de mi familia también religiosas. Y después en la universidad estudié ciencias químicas, químico-farmacobiólogo. Ahí fue cuando yo conocí la comunidad, cuando estaba a punto de terminar la carrera, estaba como en tercer año o algo así, que conocí el Verbum Dei y yo creo que mi vida académica era normal, o sea, estudiar, fiestas, lo que cualquier joven de mi edad hace, ¿no? No siento yo que haya sido algo extraordinario. Lo que sí creo que fue extraordinario fue siempre sentirme como cuidada, ¿no? Y siempre como buscando algo más que pudiera como responder a lo que vivía yo, a lo que vivían pues mis amigos, ¿no? Mm, Entonces dijiste que conociste la comunidad ya terminando tu carrera universitaria. ¿Y cómo fue ese encuentro? ¿Cómo la conociste? Sí, iba a terminarla, todavía estaba en la universidad. Eh, bueno, sucedió así muy simple. Resulta que una tía vivía a la vuelta, muy cerca de la casa de las misioneras en Guadalajara. Sí que estábamos buscando con mi hermana qué hacer en Pascua, ¿no? Y mi mamá también así como pues hagan algo religioso, ¿no? Algo Mm, como católico. Creo que era un momento también de rebeldía, de no querer saber mucho de Dios y demás. Pero cuando nos dijeron la posibilidad de una acampada, claro, la acampada era, a mí me sonó a campamento, ¿no? A irme al bosque y perderme ahí. Entonces me sonó muy atractivo. No pensé que fuera pues un encuentro con Dios, la verdad. Ya había hecho algún encuentro cuando estaba en el colegio, ¿no? Pero no pensé que esto fuera tan así, ¿no? Entonces cuando fuimos mi hermana y yo a inscribirnos a la casa de las misioneras, no conocíamos a nadie, de hecho nadie de mi familia había ido con el Verbum Dei, mm, ¿no? Fuimos las primeras en entrar y sí que me impactó mucho al entrar a la casa, ver primero la acogida de las misioneras que nos recibieron a mi hermana y a mí, y después como la simplicidad de vida, o sea, era gente que yo sentí que conocía de años, como amigas, ¿no? O mm, sea, como yo tenía mis amigas, pues mira, ya se alargó, ¿no? El círculo. Entonces algo que me impactó mucho fue la acogida y sentirme en casa, ¿no? mm. Y el encuentro, la verdad, fue en una Pascua, 4 días, de jueves a domingo, y en medio de la distracción y demás, porque había pues muchas personas de mi edad y demás que a veces quieres entrar a las charlas, a veces no, pero me impactó mucho, sobre todo cuando me empezaron a hablar de Dios de una forma súper cercana. O sea, hablaban de un Dios del que yo había escuchado hablar, pero nunca había tenido quizás un encuentro tan cercano con Dios, ¿no? Eso me impactó. La forma
la forma con la cual me predicaron la palabra. Mm. Y en ese camino de ir encontrándote con Dios, de ir conociendo la palabra, eh, cómo fue ese momento de ya descubrir eso, tu llamada, una llamada especial de parte de Dios? Pues mira, yo creo que fue cuando después hice una experiencia de oración. O sea, una Mm. cosa, un primer impacto fue escuchar la palabra, cómo se predica el testimonio de vida y todo esto, pero otra es cuando tú te quedas a solas con la palabra de Dios. O sea, y para mí esa experiencia de oración cambió mi vida. O sea, de ahí en adelante yo no podía, por ejemplo, no orar, ¿sabes? O sea, Mm. que un día yo no orara era como raro, como me sentía perdida, ¿no? O sea, Ujú. como si yo tengo que escuchar esto, ¿no? Me recuerdo que me impactó mucho unas pautas que nos hablaban de justo de ser Cristo, de nosotros llamados a reproducir la vida de Jesús en nuestra vida, ¿no? Ujú. Y me impactó sobre todo sentir una llamada a yo vivirlo. Una cosa es que tú lo escuches para los demás, pero otra es, yo estoy llamada a esto, yo estoy llamada a vivir en mí la vida de Jesús, ¿no? Y de llevarlo a los demás. Entonces empezó como un tiempo para mí de mucha crisis, porque yo sentía que lo que hacía empezó a significar poquito, no sé cómo decir, o sea, por ejemplo, mi carrera, yo iba a estudiar y está muy padre lo que Mm. hago y demás, ¿no? Pero como que perdí interés, porque esta cosa se estaba volviendo más importante para mí, o sea, mi interés particular era que mis amigos, por ejemplo, conocieran a Dios, ¿no? Que la gente orara. O sea, para mí fue la respuesta a mi vida, ¿no? Tener una persona, tener a Dios vivo en mi vida que me dijera el por dónde, que me diera un horizonte, que me diera la alegría cuando me levanto, o sea, fue otra onda, ¿no? Entonces, para mí sí fue muy importante. Yo siempre como que la llamada la identifico como un momento de reducción, es decir, lo demás se redujo, ¿no? Y él tuvo como una importancia más grande en mi vida. Mm. Y en esta experiencia también nos gustaría saber un poco, no sé, en qué momento conociste a nuestro fundador, cómo fue esa experiencia de conocerle, cómo primero fueron las misioneras y después cómo fue. Ujú. Pues mira, yo a Jaime lo conocí en el 95, yo creo, eh, que llegó a Guadalajara. Hombre, en ese momento teníamos a un Jaime fuerte que predicaba, o sea, y predicaba con un fuego que no veas, o sea, era como muy interesante escucharlo. A mí me dijeron, bueno, ahí viene el fundador, va a venir el Mm. fundador, va a venir el fundador, y yo era discípula en aquel tiempo, y era como esperar, no sé, una persona espectacular, ¿no? O sea, no sé cómo me lo imaginaba. Yo nunca había conocido un fundador, la verdad. O sea, por ejemplo, yo había escuchado de fundadores, ¿no? Por Ujú. ejemplo, nosotros tenemos en mi familia una relación, pues, importante con los salesianos, por ejemplo, ¿no? Pues Don Bosco, te imaginas, un Ujú. santo, una persona, no sé, especial. Llegó Jaime, y no es que no sea especial, obviamente, pero a mí me pareció una persona súper normal, ¿no? O Ujú. sea, un hombre entró, caminó, o sea, nos saludó a los que estábamos ahí y se acercaba, ¿no? A nosotros como a, no sé, a saludar simplemente, ¿no? Pero yo sí que reconozco que escucharlo predicar, a mí me gustaba mucho. Hay una cosa que encuentro interesante, es que yo como mexicana y él mallorquín, hay un lenguaje distinto Ujú. y hay una sensibilidad distinta, obviamente, ¿no? Tú estás hablando de una persona mayor y de una joven de veintitantos, ¿no? No, tú te imaginas que no va a haber un punto de contacto, ¿no? Hay un lenguaje distinto, hay una jerga diferente, ¿no? Pero cuando escuché a Jaime era conectar con lo que él decía, escucharlo predicar. Yo al final, cuando él nos predicaba, me quedaba pensando, hombre, si no sigo a Jesús, soy la más tonta del mundo, o sea, me está Mm. presentando algo tan grande y tan importante, ¿no? Que yo creo que por ahí va mi vida, ¿no? Entonces lo conocí ahí y después, bueno, durante muchos años también, ya como misionera, tuve la fortuna, estando en México, de escucharlo predicar
pues muchos ejercicios espirituales de un mes y demás, formaciones, coloquios que hacíamos con él, de preguntarle cosas directamente, ¿no? Yo creo que ese ha sido un regalo muy grande que he tenido y sobre todo encontrar en él siempre como una profundidad de vida y un amor muy grande por Dios. O sea, como un amor muy grande por Dios y un celo para que tú también vivas eso. Te sientes en ese sentido invitada a vivir algo que él vivía también. Muchas gracias, Yolanda. Y en este camino que nos vas mostrando de cómo fue descubrir la llamada, la fe, en esa también etapa de rebeldía que tuviste en tu juventud, también pasar de las ciencias químicas a la filosofía, ¿cómo fue ese momento o qué, o por qué elegiste ese camino? ¿Cómo llega la filosofía a tu vida? Buena pregunta, ¿eh? Porque, a ver, de ciencias químicas bueno, tú sabes, ¿no? Nosotros misioneras estudiamos los 2 años de filosofía, pues la teología, ¿no? Ujú. La filosofía cuando estudié al inicio me costó mucho, Ujú. porque yo siento, sí vi un cambio muy grande, o sea, las ciencias exactas son exactas, es decir, no especulas mucho, ¿no? O sea, las cosas son así más llanas, digamos, ¿no? Eh, Estudiar la filosofía suponía un cambio de mente muy grande, ¿no? O sea, como empezar a pensar de otra forma, leer, cosa que, bueno, si tú estás en ciencias exactas, poco, o sea, lees, Ujú. memorizas, ¿no? Era químico farmacobiólogo, ¿no? Entonces, pues los nombres de las bacterias y todo esto, química orgánica, matemáticas, cálculo y estas cosas, ¿no? Pasar a un pensamiento filosófico me fue difícil, debo decir. Disfruté, creo yo, en ese momento más la teología, que para mí era como más claro, ¿no? Al menos me enseñan dogmas y Biblia y demás que yo le encuentro como más sabor. Después, cuando terminé el bachillerato teológico, bueno, tuve la experiencia de ir a otras comunidades de misión, ¿no? Ujú. A Singapur, a Australia, y conocer otras realidades en donde quizás hablando con la gente no entre en la fe con un lenguaje católico, con un Ujú. lenguaje cristiano. Tienes que empezar desde una base muy antropológica, ¿no? O sea, empezar a hablar, por ejemplo, del sentido de la vida, empezar a hablar sobre qué es la persona humana, sobre problemas éticos, de hecho, ¿no? Eh, y cuando me propusieron estudiar después otra licencia en Roma, pues yo me incliné más por la filosofía, por esta inquietud. O sea, yo dije, llegar a conocer al hombre al que nosotros evangelizamos. O sea, como irte un poquito, yo diría la filosofía un poquito más a la base de lo que es el pensamiento cristiano, ¿no? Más a lo antropológico, más a lo metafísico, ¿no? Como empezar desde ceros, desde abajo, ¿no? A construir un pensamiento que después, pues, obviamente, el cristianismo yo creo que es un lenguaje muy sofisticado y muy interesante, ¿no? Pero no toda la gente lo puede entender de primeras, intelectualmente, ¿no? Otra cosa es Ujú. el testimonio de vida y demás, pero yo creo que mi inquietud máxima fue llegar a conocer a la persona que evangelizamos. ¿Dónde cae la evangelización? ¿En qué cultura, en qué pensamiento filosófico, ¿no? Ujú. Así fue mi inquietud, la verdad. Wow, qué interesante. Sí, no sabía eso porque primero hay mucha esperanza para todos los misioneros y misioneras que nos cuesta la filosofía. Pues Ya sé. mira, se puede llegar hasta doctora en filosofía. Y también esa otra experiencia de que a partir, justo por eso la presentación, un corazón misionero, a partir de ver otras realidades tan diferentes a nuestro hemisferio o a nuestra forma de pensar, pues se despierta esa inquietud. Ujú. Y ahora, y bueno, no solo fue la licencia, llegaste, hasta eres doctora en filosofía. ¿Qué específicamente? ¿Cuál es tu doctorado y por qué seguiste en esa profundidad? Bueno, yo el doctorado, bueno, la primera parte, la licencia, me empezó a interesar el problema de la identidad, ¿no? Mm. O sea, quiénes somos, qué es lo que nos constituye a nosotros como personas, ¿no? El problema de la libertad, del determinismo, o sea, tantos problemas, el transhumanismo también es transhumanismo, ¿se llama? Ujú. Se me vino otra vez en italiano otra cosa. Eh, pero el doctorado, debo decir que tuve más bien una experiencia
personal que se volvió un doctorado, debo decir, ¿no? Cuando terminé la licencia, iba a empezar el doctorado en ese tiempo, en ese lapso, fui a mi visita familiar a México y pues en ese tiempo murió mi papá, ¿no? Eh, Fue algo como muy rápido, pero en esa experiencia de falta, de muerte, de enfermedad muy dura, mi pregunta creo que fue, ¿qué es lo que queda de nosotros al final? O sea, ¿quién soy al final? ¿No? Quizás ya con una sensibilidad filosófica despierta, pues por la universidad de la licencia, pues me vino esa pregunta, ¿no? Entonces mi doctorado, digamos, fue una experiencia personal, si queremos decirlo afectiva, con una situación mía, pero profundicé más sobre la identidad personal. Y más en concreto, la identidad diacrónica, es decir, quién soy yo desde el inicio de la vida, quién seré toda mi vida y qué posibilidad hay que yo después de la muerte continúe existiendo, ¿no? Entonces eso sabemos que desde la vida eterna, desde la fe lo podemos conocer, ¿no? Pero no desde el punto de vista filosófico. Entonces más mi doctorado fue eso, la identidad personal, ¿no? Desde el campo analítico, bueno, no me voy a poner aquí a dar toda la tesis doctoral, ¿no? Pero yo creo que es más eso, ¿no? La identidad personal y la posibilidad de la existencia de la persona después de la muerte, todo desde el punto de vista, pues, de la filosofía. Qué interesante. Y esto también me lleva a pensar, bueno, actualmente o siempre han habido personas que se declaran no creyentes, agnósticas, ateas, y cómo puede ser o cómo ayudar o introducir a las personas desde esta experiencia, desde la razón, a algo más espiritual, a una fe. Como, Yo creo siempre el Papa Juan Pablo segundo insistía mucho en el testimonio de vida. Yo creo que el primer impacto es siempre el testimonio de vida de quien predica y de quien se dice cristiano. Después vendrá la parte, si es necesaria, racional, ¿no? Como encontrar realmente los argumentos filosóficos o antropológicos o bíblicos o lo que tú quieras, culturales, para poder justificar aquello que tú ya crees. Yo creo que el camino puede ser de dos formas, o sea, personas que necesitan empezar desde la razón y poco a poco descubren a Dios y pueden tener un encuentro personal con Él, que de todas maneras esto siempre es una gracia, ¿no? Eh, o al revés, o sea, gente que se encuentra con Dios, que fue mi caso, que te encuentras con Dios y para poder darlo a los demás, tienes que racionalizarlo, tienes que argumentarlo en palabras para poder explicarlo, ¿no? Entonces yo creo que la inquietud siempre de hacer filosofía, de tener una fe como más fundamentada, creo que siempre tiene que partir de la experiencia. O sea, tu experiencia con Dios, que tú quieres hacer que sea asequible para los demás, no cómo la explico, cómo la transmito a los otros, ¿no? Y me surge esto, siempre también, no sé, puede ser como estereotipos o prejuicios que hay. Cuando se habla de filosofía, eso se piensa en un pensamiento, puede ser entre comillas, más universal. Y a la teología a veces se le encaja en algo más, así un pensamiento, eso, los católicos, los creyentes. Y justo por la experiencia misionera, y si quieres nos puedes compartir más de tu recorrido, pues justo podemos pensar eso, como abrir o también nuestra tarea misionera es ser católico, es universal y está abierto a muchos pensamientos. Pero hay también una línea muy pequeña entre todas las mezclas o todo lo que hay, pues, que se presenta. ¿Cómo esto, no sé, conjugar la filosofía y la teología, ¿cierto? Sin caer en estos prejuicios, en esas dualidades, en las mezclas. Pues, a ver, me vas a hacer pensar, porque yo creo que eso es algo, pero a ver, yo creo que para tener una buena teología siempre será necesaria la filosofía. O sea,
el pensamiento, si nos damos cuenta, nuestro cristianismo nació en un contexto filosófico. O sea, primero una filosofía judía, o sea, una antropología judía muy, muy interesante, y una filosofía griega. O sea, las cartas de Pablo, por ejemplo, iban dirigidas a personas con un pensamiento filosófico concreto, ¿no? El cristianismo se desarrolló en una cultura al inicio romana, ¿no? O sea, una forma de pensamiento que tenía ya sus ideologías, tenía su política, tenía su antropología, su forma de ver al hombre, su ética, ¿no? Entonces yo creo que para poder entender realmente la teología, es necesario partir de la base de qué cultura acogió ese mensaje, qué cultura acogió el mensaje de Cristo en aquel momento, ¿no? En, digamos, el momento reciente de los primeros cristianos, en donde se empezó a desarrollar la teología, ¿no? Pues lo mismo yo creo para ahora. Por eso la inquietud de la filosofía, o sea, ¿en qué cultura está cayendo la evangelización hoy? ¿No? En esta época contemporánea, ¿no? ¿Qué líneas de pensamiento nos están guiando ahora? Entonces, ¿en qué hombre y en qué mujer está cayendo la palabra de Dios en este momento, ¿no? Yo creo que siempre irán de la mano, o sea, no podemos separarlo, ¿no? En la evangelización siempre será necesario conocer el pensamiento actual. Y con esto que acabas de decir, ¿cuál crees entonces que es como el mayor desafío en cuanto a la evangelización de estos tiempos, de todo lo que se nos presenta? Un gran desafío. Muy grande. Muy grande, pero yo creo que no es más grande que otros, ¿sabes? O sea, cada época ha tenido su dificultad. Yo creo que ahora la dificultad sería la difusión de tantas líneas de pensamiento, ¿no? O sea, como el mercado tan amplio, ¿no? De todo, por ejemplo, yo pienso una cosa, lo hago viral y ya está, se hace una línea de pensamiento en la sociedad que quizás no tenga ni siquiera un sustrato metafísico, ni filosófico, ni nada, ni antropológico, simplemente se me ocurrió y lo propongo así, ¿no? Yo creo que la variedad de líneas tan poco fundamentadas puede ser un problema grande. O sea, ¿cómo creas en la gente un pensamiento crítico, por ejemplo? Una pregunta muy simple que la filosofía siempre se ha preguntado desde los inicios. Tú piensas, por ejemplo, la pregunta de Pilatos a Jesús. ¿Qué es la verdad? ¿No? Esa pregunta metafísica que todas las generaciones se han hecho, creo que en este momento de la historia está muy en crisis, porque cada quien tiene la suya, ¿no? Entonces yo creo que un problema grande, un desafío grandísimo es el problema del relativismo en este momento, ¿no? O sea, ¿qué es la verdad? Porque puede ser la mía, la tuya, la de alguien más, ¿no? Entonces, no se parte de un punto, se parte de una ambigüedad. Entonces yo creo que ese sería uno de los retos grandes de la evangelización. O sea, llegar a que la persona crea, por ejemplo, que hay una verdad y que no es algo que yo pienso, sino que es algo que va más allá de mi pensamiento, ¿no? Que no es algo que la sociedad en sí piensa, sino que es algo mucho más articulado y mucho más profundo, ¿no? Entonces yo creo que un desafío es ese y otro es, pero yo creo que esa es una sensibilidad actual de enseñar a las personas a interiorizar, a pensar por sí mismas, ¿no? No vivir como tanto hacia afuera. Con lo que nos has compartido, Yolanda, yo creo que nos vas abriendo mucho el panorama de la importancia en la filosofía con la teología, porque ahora he escuchado mucho y creo y estoy también muy de acuerdo también de la psicología con la teología, ¿sí? Pero la filosofía es muy poco conocida o su importancia o cómo complementa nuestra fe. ¿Tú crees que ahora cada vez es más necesario filósofos y teólogos? Sí, yo creo que se necesita filósofos teólogos y teólogos filósofos, ¿sabes? O sea, como personas que de verdad sepan cómo
integrar las dos cosas, ¿no? O sea, como yo creo que separarlo nos es fácil, porque en realidad la filosofía y la teología tienen dos métodos distintos, ¿no? Por ejemplo, la teología es revelación, la filosofía es pensamiento y argumentación humana, ¿no? Pero tiene que llegar el momento en el que las dos cosas van de la mano, y van de la mano, ¿no? Yo creo que la integración es lo más importante. O sea, no se puede hacer una buena teología si no se conoce el pensamiento filosófico que hay detrás. Y la filosofía estaría muy incompleta, creo yo, si no se enriquece también pues con la revelación, con la verdad, con mayúscula, ¿no? Bueno, Yolanda, y volviendo, ahora dejando un poquito de lado esta parte más académica, Dejémosla a un lado intelectual, ya. volvamos a Ya, la vida justo. misionera. Sí. Y bueno, ahora, ¿cómo te ves, Yolanda, actualmente y en un futuro? ¿Te gusta mucho este mundo académico, universitario? ¿Has sido muchos años ya profesoras? Pero también, por ejemplo, esta experiencia marcante de ir a otro continente y descubrir todas estas inquietudes. ¿Cómo te ves, Yolanda, en un futuro? ¿Cómo me veo? Hombre, esto es de psicología. No, a ver, ¿cómo me veo? Yo creo que la experiencia académica es algo muy interesante, ¿no? Que podría seguir creciendo, cultivando, y yo creo que es un servicio muy útil a la fraternidad, al mundo, a la iglesia, el hecho digamos, de tener yo quiero decirle talento, ¿no? Que también fue fruto de un esfuerzo de estudios y demás, pero y ponerlo en función de la evangelización y de la formación de personas que evangelicen. Yo creo que eso es muy interesante y me gustaría seguirlo haciendo. Siempre, de todas maneras, creo que la parte misionera está siempre a la raíz, ¿no? O sea, de mi vocación. Entonces yo creo que la parte académica y un servicio se te pide siempre en un contexto misionero y apostólico. Entonces yo, ¿cómo me veo en un futuro? Me veo misionera. No sé cómo decir, o sea, me veo misionera y me veo disponible en donde Dios me necesite, ¿no? En este momento. Siempre contando con la parte de la evangelización, de algo que yo he estudiado y que me gusta y me apasiona, o sea, pero creo que me veo disponible en donde Dios quiera y la comunidad misma vea necesidad, en realidad, ¿no? Y ese es un aspecto que muchos, al ser misionero, hasta cuando nos presentamos, ser misionero es ir como a otros lados del mundo, y nosotros también sabemos, nos habla mucho esto de la disponibilidad misionera, donde Dios nos envíe. Y a mí sí me gustaría conocer un poquito más esta experiencia de ir como a otro continente tan diferente, otra cultura, otro idioma, como que fue lo que más te marcó o un momento muy difícil, como de eso, si los pudieras compartir. Sí, bueno, he tenido muchos momentos difíciles, porque, a ver, yo creo que cuando vas a otro lado, bueno, yo tengo casi 20 años que no vivo en mi país, siempre he estado más fuera de ahí, ¿no? Llega el momento en el que tú, en el lugar en donde estás, lo haces tu casa. Sin quitar que, hombre, que yo soy mexicana y mi familia está en México y hay unos lazos pues muy grandes con mi país, ¿no? Pero yo creo que las experiencias más difíciles han sido primero aprender un idioma que, bueno, tú estudias, te formas para ser misionero, te imaginas en tu cabeza que tú cuando te envíen a otro lugar, pues vas a llegar a comerte el mundo y evangelizar y hacer convivencias y predicar por todos lados y demás. Pues resulta que llegas a un lugar en donde ni siquiera hablas el idioma. Y eso es muy frustrante, ¿no? Porque ¿qué haces en la casa? Pues nada, o sea, ofrecerte para cocinar y para los servicios, y que no tiene nada de malo, ¿verdad? Pero como que te cambia el chip. Te tiene que cambiar, digamos, la imagen, ¿no? Entonces, eso puede ser muy frustrante. Eso yo lo he vivido 2 veces. O sea, cuando llegué primero a Singapur y después a Italia, o sea, de aprender idiomas. Pero creo que es una muy bonita oportunidad para sentirte misionero dentro. Es decir,
como para no idealizar el hacer, sino el ser misionero. O sea, para mí lo más importante y lo más interesante ha sido en contextos así, sentirme misionera, incluso aunque no predicara. Incluso, por ejemplo, tú sabes un servicio que te supone estar trabajando en un servicio muchas horas. Y no es que sea menos misionera que una persona que está predicando, por ejemplo, ¿no? Simplemente te toca vivir ese momento y esa etapa, ¿no? Por ejemplo, haciendo el doctorado, pues ¿qué haces? Estudiar y estar en la biblioteca leyendo y quebrándote la cabeza muchas horas y muchos años. Eh, no me sentía menos misionera que cuando estás en una comunidad apostólica haciendo misión todo el tiempo, ¿no? Entonces yo creo que de las experiencias más bonitas y que más valoro de ir a otro país es el encuentro conmigo misma y con mi identidad misionera más con mi hacer. Y otra, el que realmente sientes que algo dentro de ti se parte cuando tienes que entrar en otra cultura, ¿no? O sea, en tu cultura tú das por supuestas muchas cosas. Eh, hay lenguajes, hay formas de entendernos, hay humor, hay bromas que nos hacemos y que nadie se ofende. Tú llegas con eso a otro lugar y pues puede ser bastante antipática, ¿no? O al revés, ¿no? Te sientes herido, o sea. Entonces yo creo que ese romper tu propio yo realmente y llegar a otro país en donde tienes que empezar como de ceros. Por más doctorado que tengas y por más cosas que tengas, hay que aprender de ceros. Yo creo que es algo que nos enriquece mucho como misioneros. O sea, te hace, no quiero decir que yo sea la maestra de humildad, ¿verdad? Pero te hace humilde, o sea, en cierta forma te hace humilde, te hace más comprensiva, te hace más empática con la gente que vive lo mismo que tú. Que eso es parte de nuestra misión, ¿no? De encarnar la palabra también. Yolanda, gracias porque dice, cuando te pregunté qué quería hacer en un futuro, dijiste ser misionera, lo que eres actualmente. También en todas las facetas que has pasado, ser profesora, enseñar a orar, predicar, estar en un servicio como ahora en la secretaría o de más internamente en una cosa, dijiste, nunca he dejado de ser misionera, me he sentido ser misionera. Y antes también dijiste que una de tus inquietudes por lo que escogiste estudiar filosofía era esto de la identidad. Entonces, ¿tú cómo podrías, no sé, cómo definir también para que no quede tan ambiguo esto, la identidad misionera, sobre todo para quienes nos están conociendo, esto, ¿cómo lo definiríamos? Mira, yo, a ver, tuve un momento cuando, cuando estaba en el colegio que nos llevaron a un encuentro misionero, un retiro misionero. Creo que era con los combonianos o los javerianos, no recuerdo bien, pero claro, me fascinó. Yo creo que ahí pusieron una semillita en mí, que era pues la gente que va a otros continentes y hace, no sé, da su vida allá y gente muy heroica, la verdad, ¿no? Eh, y eso me sonó muy atractivo. Pero yo creo que hablando de identidad misionera, sin quitar lo anterior, porque también yo lo he vivido en ese sentido, creo que es darle un sentido de misión y de comunión con Dios en todo lo que haces. O sea, de sentirte solidaria cuando haces un servicio con tantos hermanos que hacen tantos servicios, de sentirte amando a nuestra comunidad, a la gente, a la iglesia, en los servicios que haces, cuando tú estás haciéndolos, o sea, en lo escondido, cuando nadie te está viendo ni estás predicando. Entonces yo creo que cuando hablamos de una identidad, estamos hablando de nuestro ser, no solamente de nuestro hacer misioneros. Eh, justo el otro día comentábamos eh, el Día de la Vida Consagrada, del parte del dicasterio enviaron una carta muy bonita a los consagrados y hablaba de la profecía del estar, la profecía de la presencia. Y a mí eso me hace muy profético, de verdad, o sea, muy misionero. El misionero es el que sabe estar en la realidad que le toca, sea predicando,
sea haciendo un servicio, sea enseñando, sea estudiando, sea en un servicio como el que hago ahora, ¿no? Y sobre todo sentirte con un corazón universal. A mí me encantan nuestras capillas cuando tienen el mapa detrás, porque cuando veo ese mapa y veo el sagrario y veo el mapa y digo, realmente yo de corazón estoy en todos esos lugares. No sé cómo decir, o sea, de corazón estoy en esos lugares en donde he estado y donde me gustaría ir también, ¿no? Pero en este momento estoy ahí, estoy llamando a esta fraternidad que está en esos lugares con este servicio, ¿no? Y quizás con mi servicio facilitando a que otras personas estén en aquellos lugares. Entonces yo creo que es sentirte parte de un todo, sentirte parte de una fraternidad universal, sentirte parte de una iglesia universal. Ujú. Bueno, Yolanda, para ir terminando nuestra entrevista, y muchas gracias por todo lo que nos has compartido, me gustaría que nos dejaras un mensaje a todo nuestro público tan amplio, jóvenes, adultos, creyentes, buscadores, misioneros, como ¿qué le dirías al mundo hoy? ¿Qué le diría al Una mundo hoy? palabra, una invitación. A ver, una palabra, primero esperanza, ¿no? Y, ¿Y por qué esperanza? Yo creo que vemos muchas realidades que quizás nos pueden desanimar o bloquear, no sé, pero tener la certeza de que el Evangelio y la palabra están ahí en la punta de la lengua de cada persona que se decida a seguir a Jesús y a evangelizar, ¿no? Y otra cosa, yo creo que hay que ser muy obedientes a nuestras intuiciones. O sea, cuando uno se siente que estás buscando algo más en tu vida, es que realmente lo estás buscando. O sea, hazle caso a eso, ¿no? O sea, hazle caso a una llamada, quizás a algo más. Hazle caso a una intuición, quizás de conocer algo más sobre la fe, sobre Dios, sobre lo que estés interesado, ¿no? Entonces yo creo que nuestra vida tiene mucho que decir a los demás y sobre todo eh, la fidelidad a nuestra propia llamada y a nuestra propia intuición. O sea, yo creo que cada uno estamos aquí en este mundo para algo y simplemente es escuchar, pues para qué estamos. Ujú. Bueno, Yolanda, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Muchas De gracias a pronto ti. nos volveremos a encontrar nuestra Espero siguiente que temporada con la temas más siguiente filosóficos. temporada. Chao, hasta la próxima. Gracias a Dios.